expresidente de la ESCARE e historiador en Medicina y Ciencias de la Salud. Aquí somos muchos los que hemos sido sus alumnos y hoy colegas, y queremos decirle que gracias porque ha sido un profesor muy querido por todos nosotros, así como otros de ellos que están acompañándonos esta tarde y que han hecho parte de nuestra historia de la vida, no solamente profesional, sino también personal. Doctor Bernardo, bienvenido. Muchas gracias, muy amables por esta invitación. Es un honor venir a esta reunión y presentarles algunas de las vivencias y experiencias que he tenido en los últimos tiempos, ¿no? Yo me he relacionado muy tempranamente con la pediatría. Mi primer puesto cuando terminé, perdón, mientras lo aprendo a manejar, es que eso mi primer puesto cuando terminé mi especialización en anestesia fue en el hospital infantil como anestesiólogo, ¿cierto? Pero eso, el estar allí, fue lo que me llevó a viajar al extranjero, a formarme en anestesia pediátrica específicamente. Esta es la fotografía del doctor Juan Marín, donde ustedes pueden apreciar que tiene una compresa. Este es el tarro de éter y simplemente la inducción se hacía abriéndole un roto aquí y goteando sobre esta compresa y el niño se anestesiaba. Más sofisticado aparato de anestesia de la época, esta mascarilla de Jan Kauer que se le ponía una compresa de... Pero ¿qué me llevó a mí a hacer? Lo que el doctor Hernán Cuartas usaba como vaporizador. Este es el vaporizador del doctor Cuartas, lo pusimos el doctor... Perdóneme, estoy aquí. Ave María. A ver si me organizo. Lo pusimos tacacuartas porque en el Congreso del año de 1961-64 en la ciudad de Manizales de anestesia vino el doctor Kentaro Takaoka y trajo un vaporizador muy sofisticado, pero el del doctor Cuartas era este. Era simplemente un frasco de mermelada al cual le abría un roto y entraba el oxígeno. Aquí estaba el éter, por aquí salía para el paciente aquí tiene la T de aire, pero no, él usaba una Y de fonendoscopio. Por supuesto, aquí tenía unos orificios y el doctor cerraba o abría estos orificios para aumentar la concentración de anestésico que iba al paciente. Por supuesto, inhalaba permanentemente el éter y eso lo llevó a que él fuera la primera persona que se declaró, tuvo una hepatoesplenomegalia y lo declararon como una enfermedad profesional. Él murió posteriormente de esto. A este aparato le hice yo una pequeña modificación que fue tratar de disminuir la concentración agregándole pues aquí un par de zonas para que yo pudiera cerrar la entrada al oxígeno y pasara derecho, ¿no? Este es el equipo que la Sociedad de Anestesia ha convertido en su emblema y le entrega a todos los anestesiólogos. El tacacuartas, que es este que ustedes ven aquí en este momento. Muy importante este personaje, el doctor Hernán Duque Estrada. Cuando yo me fui a ir para México a especializarme, a complementar la especialización, no había anestesiólogo quien se quedara aquí. El doctor Hernán Cuartas estaba enfermoso y entonces llamaron al doctor Hernán Duque que estaba en Palmira. Él se vino, pero él no tenía ningún entrenamiento en pediatría. Él narra esto en la entrevista que le hice para publicarlo. Perdón, qué pena con ustedes, qué pena. Vamos a ver si cambio la alternativa. No, la alternativa fue tomar el libro de Smith sobre anestesia pediátrica y convertirlo en un manual de cabecera. Lo estudiaba y lo leía y lo releía día y noche. Pero el doctor Hernán Duque era un personaje con mucha innovación. Este que ustedes ven aquí es un catéter peridural que él se inventó. Él vio cómo cogió un cable de teléfono delgado, le quitó el alma, lo esterilizó y vio que servía.
¿no? De manera que eso se convirtió en el catéter de peridural. En aquella época no había catéteres para colocar en el espacio peridural como los hay hoy, de manera que esto se convirtió, y en todo el país usaron esta innovación del doctor. Otro personaje importantísimo en la anestesia pediátrica es el doctor Jaime Raúl Duque Quintero, hermano del doctor Antonio. Con perseverancia estudió con profesionalismo y logró liderar procesos de desarrollo en anestesia para cirugía de tórax y para anestesia pediátrica. En cirugía de tórax hizo importantísimos avances, particularmente en la radiografía dando anestesia. Fue director del Hospital Infantil en una época, estuvo 2 años allá. Y esta mujer es una mujer excepcional, la doctora Cecilia Correa de Ramírez, ¿no es cierto? Fue la primera anestesióloga de Colombia, primera mujer anestesióloga de Colombia. Esto ya lo he certificado porque ahora en el Congreso de Anestesia en Bucaramanga vamos a hacer una tarde sobre la mujer anestesióloga, y creo que va a ser una experiencia muy bonita. Es la única mujer que ha recibido la condecoración El Hombredán de Oro, que es la máxima condecoración que da la Sociedad Colombiana de Anestesia. Pioneros de la anestesia pediátrica en Caldas, ¿no es cierto? Este personaje, el doctor Juan Antonio Toro, que estudió medicina en el año de 1989, fundador de la primera seccional de la Cruz Roja en Manizales, cofundador del Hospital Infantil. En esa época organizó una gota de leche y una sala de maternidad. Sobre el doctor Gonzalo Robledo, que también ejerció la pediatría, hay muy pocos datos. Se formó en el año de 1909. Néstor Villegas Duque es uno de los personajes más importantes de la pediatría en este mundo. Fue el primer pediatra de la escuela francesa que llegó a Manizales, ¿no? Nació en Manzanares, estudió en la Universidad Nacional en el 24, pediatría en París en el año de 1929. Pongo allí humanismo médico, muy importante. Y ven ustedes aquí los escritos que hizo él: Estampas interiores, Un hombre y un camino, una obra summa mutis, diferentes cosas. Este hombre fue el fundador y el primer director del Hospital Infantil de Manizales. Ese es un dato que se ha confundido en algunas oportunidades con otros personajes. En 1923 se funda la Cruz Roja Departamental y se inaugura una gota de leche y una sala cuna, como lo vimos más adelante. Este personaje, que fue muy interesante, político, médico, el doctor Ramón Dondello Peláez, que en el año de 1935 fue director del Hospital Municipal, el que quedaba donde está hoy el Cable Plaza, ¿no es cierto? Y allí inauguró una sala de pediatría en aquella época. No, el Hospital Infantil se funda en el año de 1937, en un lote donado por doña Manuela Piedriaita y su esposa Mira. Los fundadores están aquí: el doctor Néstor Villaga, el doctor Juan Manuel Botero y el doctor Marino Alzate. Los otros personajes no he sabido si son médicos o no, de manera que los pongo allí sin verificar. Los que están en azul si eran médicos en su oportunidad. Y en el Hospital Infantil participaron un grupo de médicos supremamente importantes que tienen, yo no voy a detenerme en cada uno de estos personajes de los que hablo durante la charla, porque creo que cada uno de estos personajes amerita un escrito y amerita una cosa, y eso es lo que yo he estado haciendo, como les mostraré un poco más adelante en la conversación. El doctor Marino Alzate, oftalmólogo; Henry Seidel, ortopedista; Jaime Villegas Velázquez, cirujano; Hernán Cuartas, anestesiólogo; Hernán Córdoba es igual; Jorge Gómez, laboratorista; que el doctor Libardo Jiménez, también ortopedista; Daniel Henao Toro hacía odontología; Teodoro Yala fue el primero que vino a Colombia, a Manizales, y hizo cirugía de mano, un gran ortopedista; y el doctor Eloy López, un radiólogo mexicano, muy interesante personaje, que hizo y cambió la radiología en Manizales en muchos aspectos. Por supuesto, Rafael Henao Toro, nombre de una
importancia enorme. Son mecenas y defensor del Hospital Infantil, Universidad Nacional, se graduó, impulsor de los hospitales municipal, universitario y del Hospital Infantil. Fue el primer director del Hospital Universitario de Caldas en el año de 1960 y posteriormente diplomático en Alemania y fue el cofundador de la Academia de Medicina de Caldas. Personaje de gran importancia, hay bastantes cosas escritas sobre él. ¿Cuándo se funda la Sociedad de Pediatría? Año de 1954. ¿No es cierto? Estos son los fundadores de la Sociedad de Pediatría que están allí, personajes interesantísimos, el doctor Néstor Belleque, el doctor Luis Felipe Osorio. Como les digo, los dejo para que lo lean, porque no me voy a detener en eso, pero este dato yo quiero que veamos si lo podemos concretar. ¿Es la Sociedad de Pediatría la primera asociación científica de Caldas? Posiblemente sí. Posiblemente sí, porque la primera que hay, referencias que hay, es el año de 1905, la Sociedad de Medicina de Manizales, 1905, y la del año de 1934, la Sociedad de Medicina y Cirugía. Estas sociedades, ninguna de las dos duró un tiempo significativo, de manera que la primera que aparece realmente para mí es la Sociedad de Pediatría. Le siguen enseguida la Sociedad de Anestesia, que se funda en el año de 1957, y la Sociedad de Cirugía más o menos en el año de 1958. De manera que la Sociedad de Pediatría, esto tenemos que seguirlo explorando, porque nosotros los que escribimos historia tenemos que ser muy cuidadosos con las fechas y con los datos, y yo por eso pongo siempre algo de influencia. El Departamento de Pediatría de la Facultad se funda en el año de 1957. El Departamento de Pediatría en el primer grupo se inició en el 57 conjuntamente con ginecobstetricia y fueron Luis Enrique Gómez Ramos, Jairo Villegas y el doctor Francisco Barriga. Tengo aquí la fotografía del doctor Luis Enrique Ramos y el doctor Francisco Barriga aquí en la parte de abajo. Esto tenemos que saber. En 1957 la Facultad de Medicina se había abierto en el año de 1954, de manera que esto debe ser en el cuarto año de medicina seguramente. ¿No es cierto? Y este personaje, el doctor Jairo Villegas, ¿cierto? Egresado de la Universidad Nacional de Bogotá, pediatra de la Argentina en 1954, creó el servicio de recién nacidos en el Hospital de Caldas. Aquí hay un dato que tenemos que comprobar, no he podido hacerlo, pero sí él fue el fundador de ese servicio. La cátedra de pediatría desde el año de 1955. Y un escritor supremamente interesante y muy importante. Escribió este artículo, Patología de la Liberación Femenina, que fue Premio Nacional de Medicina Ruth Pulek en el año de 1991. Para mí sería muy interesante conocer este libro, doctor Villegas, ¿cierto? Porque estamos, por todo hacerlo conocer, porque hoy en día con estos movimientos femeninos tan interesantes que existen, pues es importante que nos decían en aquella época. Cirugía pediátrica. 3 personajes de gran significación. Jaime Villegas Velázquez, le di muchas anestesias a él antes de irme para México, y recuerdo que un día se me despertó un paciente y yo estaba muy preocupado. El doctor Jaime me dijo: no se preocupe, doctor, es más fácil dormir un niño que despertarlo. Y así entendí la anestesia durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Antonio Duque Quintero, formado en Medellín, líder pues de la pediatría en Caldas, conjuntamente con el doctor Norman Ramírez. Ortopedistas, estos par de personajes, el doctor Teodoro Ayala y el doctor Libardo Jiménez, ¿cierto? Este personaje inmenso, ¿cierto? Arturo Calle Vélez, pediatra de la Universidad de Pensilvania, 1963, patología, hematología en el Hospital de Park Davis en el 64 y 66, hematología pediátrica en el Jackson Memorial en el 74, profesor de hematología, oncología pediátrica en el Hospital Infantil y también en la Cruz Roja durante 45 años, y fue pediatra del Compliana durante 25 años. Personaje extraordinario, el doctor muy particular, muy interesante personaje. Pediatras pioneros, estos amigos que están aquí, ¿no es cierto? ¿No? Jesús Racines, Jaramillo, Manuel María Bedoya Solarte y William Ariel Ospina.
Estos fueron los primeros pediatras que estuvieron ya activamente en el hospital, y aparece este personaje, ¿no es cierto? ¿No? Esta caricatura, tranquilo viejo, la idea es que no te enriquezcas con el poder, le decía al amigo que parece que lo habían nombrado jefe del servicio en un momento dado. Voy a parar aquí un momento porque la Sociedad de Pediatría me ha pedido el favor que me detenga un momento. Doctor, hágame el favor de subir aquí un momentico, sí, ¿cierto? Jaime Duca Bonilla. Bienvenido, Jaime, por favor. Bueno, más bien que acercarme. La luz. Que me dé un momentico la luz un poquito. Buenas tardes. A nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Caldas, no podíamos dejar de pasar inadvertidos 50 años de ejercicio pediátrico tan bien vivido. Usted, doctor Jaime Duque Bonilla, ha sido ejemplar como ser humano, docente y pediatra. Siempre fue para nosotros, sus alumnos, un faro para recordarnos que no todo estaba aprendido, y para ser muy competentes teníamos que estar actualizados, sorprendiéndonos con sus enseñanzas y conocimientos. Hay que resaltar su forma tierna y bondadosa en el trato con sus pequeños tigres y las madrecitas, proveniendo el apelativo con el cual es conocido dentro de nuestro gremio médico como el tigre. Todos los pediatras egresados y en formación de la Universidad de Caldas queremos hacer un sentido reconocimiento por su gestión, junto con el doctor Miguel Arango Soto, que en paz descanse, padre de nuestro colega Fernando Arango, para la creación de ese programa de nuestra Escuela de Medicina que ya lleva, de nuestra especialización que ya cumple 45 años. Llegar a estas bodas de oro profesional y ejerciendo con tanto dinamismo nos compromete a seguir su ejemplo. Tigrecito, gracias por ser nuestro profesor, padre, consejero espiritual en los momentos de dificultad durante nuestro proceso de formación. Le deseamos larga vida y que continúe llevando bienestar a toda la población pediátrica que tanto lo necesita. Muchas gracias. Muy sentido. Yo no esperaba todo esto. No. Muchas gracias. Gracias. Pues para mí también es un orgullo entregarle esta pequeña placa de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Caldas. Voy a leerla aquí textualmente. Al doctor Jaime Duque Bonilla, ser humano excepcional, ejemplo de pediatra, maestro y persona, por toda una vida dedicada al cuidado de los niños. Manizales, agosto 3 de 2019. Muchísimas gracias. Qué lindo. Gracias a usted, profe, porque tiene mucho que... Y también la Universidad de Caldas quiere entregar un pequeño reconocimiento, una nota de estilo aquí en voz de la doctora Claudia Jaramillo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Gracias, buenas tardes, doctor. En nombre de la Universidad de Caldas y nuestra Facultad de Ciencias para la Salud, reciba un sincero reconocimiento a toda su trayectoria humana, profesional y académica. Realmente somos muchas las generaciones de médicos que tuvimos esa gran oportunidad de tenerlo como nuestro maestro.
Usted también fue mi maestro, doctor, y entonces ahora como decana de la facultad, para mí realmente es muy emotivo poderlo acompañar en esta celebración y en este reconocimiento. Muchísimas gracias. Facultad de Ciencias para la Salud, Consejo de Facultad, Resolución 087-2019, por la cual se hace una distinción pública a profesionales en el área de la pediatría de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. El Consejo de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, en uso de sus atribuciones legales y considerando que el ejercicio ético y responsable de la profesión aporta al desarrollo del conocimiento y extienden a la sociedad sus logros en pro de mejorar las condiciones sociales de la región y del país, que el doctor Jaime Duque Bonilla ha alcanzado 50 años de trayectoria en el ejercicio de la pediatría con dedicación, entereza, ética y un alto compromiso con la sociedad, siendo maestro en el área de la pediatría para muchas generaciones de médicos y pediatras del departamento y del país. Que el Consejo de la Facultad de Ciencias para la Salud, teniendo en cuenta estos aspectos, decide realizar una distinción en el marco de las 13ª Jornadas de Pediatría organizadas por la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Caldas con el apoyo de la Universidad de Caldas. Resuelve, artículo primero, exaltar y reconocer públicamente al doctor Jaime Duque Bonilla por sus 50 años de trayectoria en el ejercicio de la pediatría, con dedicación, entereza, ética y un alto compromiso con la sociedad. Artículo segundo, hacer entrega de la presente resolución en ceremonia pública que se desarrollará en el marco de las 13ª Jornadas de Pediatría organizadas por la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Caldas con el apoyo de la Universidad de Caldas. Comuníquese y cúmplase. Doctora Claudia Patricia Jaramillo Ángel, decana de la Facultad de Ciencias para la Salud y presidenta del Consejo de Facultad. Gracias a todos ustedes. El Tigre se amilana cuando esto pues. Mil gracias por todo. Qué gusto estar con todos ustedes, hombre. Y no puedo decir mucho más. Pues. Muchas gracias. Por supuesto que me uno a este homenaje. Tuve oportunidad de trabajar con él en muchas oportunidades, particularmente en aquellas épocas en que intentábamos iniciar el cuidado intensivo, que era prácticamente inexistente en nuestra ciudad. Voy a seguir entonces adelante hablando para darle continuidad a lo que me invitaron a conversar. Este es el año de 1974, se inicia el posgrado de pediatría y ingresaron a ese programa los doctores Jorge Alberto Correa, Alberto Restrepo Hoyos y Álvaro Guzmán Gómez. Álvaro fue el único que se quedó en la ciudad de Manizales, el resto de ellos se fueron para la ciudad de Cali a terminar su especialización. De manera que este es prácticamente el primer pediatra egresado del programa de especialización de la Universidad de Caldas. Servicio de recién nacidos del Hospital Universitario de Caldas, como les mostré atrás, posiblemente el doctor Villegas lo había creado, no hay un dato exacto de ello, aproximadamente en el año de 1962. Y allí Gilberto Echeverri Mejía y Hernán Arroyave Escudero cumplieron un papel fundamental. Pero este personaje, Miguel Arango Soto, ¿cierto?, líder gremial, fue la primera persona que en Manizales organizó a los médicos para hacer un movimiento social y para buscar los reclamos de ellos. Primer neonatólogo de la región, fue el que presentó al Consejo Municipal cuando era concejal la ordenanza, no, sino para que el decreto para que le cedieran la Escuela Caldas a la universidad. Pasaron 30 años después de eso, pero fue él el primero que lo presentó. De manera que fue el líder del control de la pólvora en Manizales, ¿cierto? Fue él quien inició ese proyecto
proyecto que se ha tecnificado y que se ha mejorado sin todas las significaciones. Por supuesto, las damas pediatras, gracias a Luz María por haberme ayudado a recoger estas fotografías. Y lo digo lo siguiente, por favor, no boten las fotografías. Uno de los grandes problemas que yo he tenido en escribir mis libros, que ahora mostraré un poco que he hecho muy resumidamente, ha sido las fotografías. Lo primero que hacen las señoras cuando se van a pasar de una casa a un apartamento es botar las fotografías que se tienen. Y entonces nos da una dificultad hacer un recuento histórico, a veces gráfico, de las circunstancias. María Cristina Cardona de Márquez y Robelia Soto, me decías tú que fueron las primeras que llegaron, y después vinieron entonces Consuelo Marín de Madariaga y la doctora Luz María Flores. ¿Cierto? Luz María Flores, perdón. Estas son las fuentes bibliográficas para estudiar uno la medicina caldense, y la pongo aquí porque no todas estas obras se conocen. Historias médicas y quirúrgicas de Manizales del doctor Hernando Alzate López, 1935. Breve historia de la cirugía manizaleña, escrita por Henry Seilich en el año de 1950. Apuntes sobre la historia de la medicina de Manizales de Rafael Henao Toro, es posiblemente el más conocido de ellos. El libro lo terminó el doctor Ernesto Arango de terminar, porque el doctor Rafael Toro Henao murió antes. Apuntes históricos de la Facultad de Medicina. Allí el doctor Carlos Alberto Montoya en el 94 escribe un capítulo específico sobre pediatría. Conjuros y hospitales del doctor Francisco González López en el año 2005, premio del departamento de Caldas a un escrito, Historia de la medicina del eje cafetero de Orlando Mejía Rivera en el año 2016. Es esto entonces la base con la cual me he basado para algunas de estas informaciones. Y mi compromiso con la historia, yo desde que estaba ya en plan de retiro, hacer una serie de grabaciones para conservarlas y posteriormente tratar de escribir algo. Cuando fui a hacerlo, todas esas cassettes estaban, nunca los protegí, y entonces eso no se oía nada y se perdió prácticamente todo. Pero estos son los escritos que he hecho, y pioneros e ilustres de la anestesia en Colombia, en el año de 2012, Pioneros 2 y otros temas de la historia de la anestesia. Este es un libro con 9 capítulos donde se escribe la historia de los congresos, del FEPAS, de que ustedes muchos están vinculados a él, de la ley sexta que nos rige, etc. Y finalmente la historia de la anestesia en Colombia, un libro virtual, una cronología virtual que ha sido entonces el campo donde me he movido mucho en los últimos tiempos. Pero tratando de que esto no sea solamente para la anestesia, sino para toda la anestesia, organizamos con la Facultad de Ciencias para la Salud y la Academia de Medicina de Caldas hace ya 6 o 7 años, organizamos el Salón de la Memoria Histórica de la Salud de Caldas, que está en la biblioteca de la Facultad de Ciencias para la Salud. En ese espacio, el día que yo buscaba para tratar de guardar de alguna manera los equipos que tenía en mi casa y que mi mujer bregaba rápidamente a que nos deshiciéramos de ellos, me fui a la facultad a que me hicieran un espacio, y en este espacio había un mundo, se depositaba todo lo que sobraba de la facultad, y me lo entregaron entonces para poder hacer el Salón de la Memoria Histórica de la Salud de Caldas. Los invito a que lo conozcan. Esta es una imagen donde están imagen de profesores, etcétera, donde tenemos importantes representación. Inicialmente pensamos que podíamos cerrar ese espacio, pero finalmente se dejó abierto, y ahí los estudiantes van a estudiar, de manera que se convierte eso en un espacio de reflexión, además histórica, que es uno de nuestros objetivos. Hay una exposición de fotografías históricas, tenemos 62 personajes allí.
Desafortunadamente no estoy yo ahí porque para poder entrar uno ahí tiene que morirse, ¿no es cierto? De manera que espero tener tiempo todavía de que no me cuelguen todavía allí, ¿cierto? Y no colguemos a otros. Estos son personajes pediatras que están allí. El doctor Josué Estrada Montoya, un hombre muy importante que fue el primero que comenzó a hablar de fonografía y de la recuperación del lenguaje en Caldas, y fue posteriormente el que inició el desarrollo del CEDER. Daniel Henao Toro, que manejaba la odontología. Luis Felipe Osorio Gil fue mi médico pediatra en las primeras épocas. Tenemos una exposición de fotografías históricas. Esta es la historia de la fundación de la Clínica Manizales. Ya tenemos identificados a todos los personajes de allí. Esta es una reunión de los médicos del año 50. Nos faltan todavía unos 3 personajes por identificar. Aquí hay un personaje muy importante, perdón, no se me vaya por allá, hombre. ¿Cierto? Un personaje muy importante que es la doctora Ocampos, que era la ginecóloga primera mujer que vino a Manizales a hacer medicina, ¿cierto? Ella venía de la Universidad Nacional de Bogotá y venía de París, ¿cierto? Este simposio de Carlo Delva en el año de 1967 hemos logrado identificar, prácticamente no nos quedan sino 3 personajes, entre los cuales se incluyen las damas porque no hemos podido saber quiénes son. Si me ayudan, bienvenida a la información, ¿no es cierto? Este es el hospital municipal, esta historia que es un recuerdo enorme, hermoso de lo que era el hospital. Esta era la capilla, hermosísima, ¿no es cierto? Esta era el lado de hombres, este era el lado de damas, de mujeres, ¿no es cierto? Aquí está hoy el Cable Plaza, al frente del cable de la ciudad de Manizales. Y esta otra imagen, yo creo que nosotros tenemos que aprender a conservar las imágenes, como les decía. Esta otra imagen que es histórica, ya hoy en día este espacio no existe, esto ya desapareció. Esto es actualmente la Facultad de Ciencias para la Salud, ¿no es cierto? Este espacio tampoco aparece, era la capilla, aquí quedaba la capilla donde tuve la oportunidad de casarme, ¿cierto? ¿No? ¿No? Bien, vean ustedes y miren esto, estas 3 casas todavía existen, vean ustedes, aquí no hay absolutamente nada en este espacio. Este mural que está en el Hospital de Santa Sofía, hecho por el doctor Manuel Venegas, he conversado mucho cómo lo podemos recuperar porque estamos hablando ya de construir el nuevo Hospital de Santa Sofía y entonces el que está actualmente va a desaparecer. ¿Cómo conservamos esta obra maestra del doctor Manuel Venegas que cuenta la historia de la tuberculosis de una manera hermosísima? Tenemos en el Salón de la Memoria Histórica alrededor de 220 equipos que hemos ido recogiendo. Ya todo el mundo que está encartado con alguien me lo lleva a mi casa y yo lo aprecio mucho y tratamos de realmente recuperarlo y ponerlo en perspectiva. Estos son 2 equipos muy importantes, año de 1968, la picadura de serpiente de un herpetólogo que había concursado en un concierto, lo picó una culebra rabo de ají, hizo una parálisis total, en Manizales no había ventiladores y entonces tuvimos que traer este aparato que vino de Estados Unidos, Ave María por Dios, Ave María por Dios. Este aparato que vino es un pulmón de acero y aquel otro que es el aparato con el cual se manejó a ese paciente y se sacó, después de 17 días, se sacó vivo en lo que puede ser en este momento, estoy en esta investigación, el primer caso de cuidado intensivo de Colombia, año de 1968, porque la primera unidad de cuidado intensivo que se fundó, que se creó en Colombia, se creó en el año de 1969 en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Estos son equipos que están en el museo. Esto es una mascarilla de hombre Dan, la mascarilla con la que se dio anestesia durante más de 50 años en toda América Latina y en todo el mundo. Es un aparato, eso era toda la máquina de anestesia. Es el aparato de Trilene que está allá arriba. Es el aparato con el que el doctor Fernando Valencia hacía analgesia obstétrica, ¿no es cierto? Es decir, son cosas que hay que conservarlas y ponerlas en perspectiva porque son muy valiosas. Este es todo el equipo del doctor Marino Alzate. Hay cosas, estos son los tonómetros. Fíjense ustedes, compárenlo hoy
con lo que le miden la presión intraocular al paciente, hoy en día con los equipos modernos con los que nos hacen esto. Estos son equipos del doctor Jorge Luis Vargas, el papá del doctor Jorge Vargas, año de 1940, ¿no? Con los que él hacía todas las cosas en su consultorio, él hacía todos los exámenes en el consultorio. Guardamos allí una serie de caricaturas que son interesantes. No, yo las encontré y he ido recuperándolas, muchas de ellas. Este es el doctor Horacio Villegas, ¿cierto? Este es un gastroenterólogo que venía de Pereira y están criticando a este, que no sé quién hemos podido identificar quién es, ¿no? Estos son el grupo Menudo, que es el doctor Fabio Franco y el doctor Manuel Venegas, ¿es cierto? Este es el doctor Bernardo Campo, que le toman el pelo por las primeras anestesias, ¿cierto? Un examen oral de medicina, el doctor Ferri Aranzuazu aquí, el paciente aquel que ya sale confundido si ganó el examen, y estos otros bregando a sobrevivir. Un club de revistas, el único que está despierto es el profesor, el resto están dormidos, ¿cierto? Realmente mucho ingenio en estas caricaturas, ¿no es cierto? ¿No? Este que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente con EPOC examinado, y finalmente esta caricatura del doctor Jorge Vargas de un paciente examinado en la cátedra de semiología. Todo el mundo encima del pobre paciente examinándolo. Nosotros hemos querido entonces tratar de darle continuidad a esto, y tenemos entonces ya 30 caricaturas, ¿no?, hechas por un espectacular caricaturista, tratando de montarlas desde ahora. Aquellas que vimos atrás es de hace 30 años, para que dentro de 30 años nos miren cómo nos fuéramos y cómo fueron las caricaturas de hace 30 años. Ese es el objetivo de conservar estas cosas. Tenemos varios programas. Este es Recreando la Historia. Es un programa que hacemos los terceros jueves de mes. Vamos en el programa número 40. Esta es la historia de la tuberculosis contada por el doctor Carlos Darío Aguilar hace 2 meses. Y esta es la historia de la cirugía pediátrica. Esto es lo que queremos conservar. Son 40 conferencias que tenemos ya, ¿cierto? Estamos trabajándolas, están todas filmadas y se pueden ver en cualquier momento, pero tenemos que volverlas texto, porque esto tiene que perdurar para el futuro, tiene que perdurar para la historia. No puede perderse el papel de lo que la gente ha hecho en su historia. Este fue un programa extraordinario, desarrollo biotecnológico aplicado a la atención primaria, a la atención en salud. Convocamos a las universidades de Manizales que estuvieran desarrollando cosas que se aplicaran a la salud. Pensábamos que eran 3 o 4, nos llegaron 14 cosas, pudimos presentar 11, cosas maravillosas que se están desarrollando en investigaciones en Manizales. Realmente vale la pena. Ya me han pedido que repitamos este proyecto porque fuese realmente importantísimo. Este es otro programa que es Humanismo y Salud, es el 5º que llevamos, ¿cierto? En este programa invitamos a los médicos y a los profesionales de la salud y no se habla de medicina. Invitamos a que la gente cuente si es pintor, si es músico, que cuente cosas diferentes a cosas de medicina. Es Humanismo y Salud. Y para este año tenemos el 6º programa de Humanismo y Salud, que es en octubre 12, perdón señor, no se me vaya, ¿cierto? En octubre 12, 18 del 2019, vamos a hacer un homenaje a Leonardo da Vinci en sus 500 años. Ya tenemos todo el grupo de profesionales muy interesantes, ingenieros, médicos, poetas y investigadores en el arte. Tenemos un repositorio de documentos antiguos. Este es el periódico que la Facultad de Medicina creó, que los estudiantes de la Facultad de Medicina escribieron. Este es el dedo, el segundo fue el micrótomo. Esos tienen la historia de la Facultad de Medicina total. Con el grupo de semilleros de estudiantes que me acompañan, estamos comenzando a explorarlo y comenzando a tratar de organizarlo y de recogerlo. Tenemos además otra cosa, cuando tengan libros que en la casa que les estorben de más de 50 años, los recibo, después no.
¿cierto? Estos dos libros, el uno tiene 100 años, el que está a la izquierda, y este cumple en octubre 100 años, este que está a la derecha. Son cosas importantes que yo creo que se deben conservar y este es el objetivo de lo que estamos haciendo. El SENA me apoya recuperando los equipos, limpiándolos y ayudándolos a mantener permanentes. Ya tenemos 3 equipos, uno de ellos el de pruebas funcionales del Hospital Santa Sofía, que es un equipo enorme. Si ustedes ven con qué le hacen a ustedes una prueba funcional respiratoria hoy, es un aparatico para soplar y en el celular entonces aparece la prueba funcional. Y ya lo estamos poniendo a funcionar. Es decir, son cosas que tratamos de decir desde allá. Tenemos ahora este proyecto con la Academia de Medicina, ya se lanzó el primer concurso de cuento entre los estudiantes de medicina de pre y posgrado de las universidades de Manizales, que se cierra en el mes de octubre, esperamos tener, ya hemos recibido algunos trabajos, yo estoy muy interesado en ese proyecto. Y está el de exposiciones itinerantes. Tenemos ya un convenio con la Academia Nacional de Medicina y con el Museo del Hospital San José y yo espero que este año podamos traer unas cosas muy interesantes que tienen ellos allá para la historia. ¿Cierto? Y este es el eslogan que tenemos en el Salón de la Memoria Histórica de la Salud de Caldas. Aprender del ayer, vivir del presente y soñar para construir el futuro. Muchas gracias.